Buenos días a todos los presentes. Quiero agradecer en primer lugar al comité organizador de este 16 Taller Nacional de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular y muy particularmente a la profesora y doctora Mirta Pérez Llanes por la deferencia de habernos invitado a participar con una ponencia en este evento. Vamos a abordar en la mañana de hoy el tema relacionado con lo que es la prevención de la muerte súbita en el contexto de la COVID-19. Quizás uno de los principales desafíos en el estudio del daño cardiovascular en la COVID-19 es tratar de establecer o definir una correlación entre el incremento sostenido de las paradas cardíacas, sobre todo en el ámbito prehospitalario, con el incremento en lo que es la pandemia de COVID-19. Esto hasta el presente constituye una limitante a pesar de las evidencias científicas que aparecen cada día en la literatura y se debe fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, tiene que ver con la baja tasa de test diagnósticos que se realizan a los pacientes con daño cardiovascular que mueren muchas veces en el domicilio o en el ámbito prehospitalario y que muchas veces son pacientes positivos a la COVID-19. En segundo lugar, los limitados índices necróxicos que permiten sustentar una correlación clínico-patológica entre la presencia de COVID-19 y daño cardiovascular que tributa en muerte súbita. Desde el 31 de diciembre del año 2019, en que aparecieron los primeros 27 casos en la ciudad de Wuhan, en China, de un nuevo cuadro respiratorio de etiología desconocida, con manifestaciones que evolucionaban tórpida y rápidamente de forma fulminante hacia el síndrome de distrés respiratorio, lejos estábamos de sospechar en aquel momento que las manifestaciones que prevalecían sobre todo en el aparato respiratorio también tenían repercusión y justificaban un daño importante a nivel del sistema cardiovascular. Hoy se sabe que la afectación miocárdica y la afectación vascular, ya sea por vía directa o por vía indirecta, a través de las modificaciones que sufre el sistema inmunológico del individuo y que tributan en daño miocárdico, en afectación a nivel de las arterias coronarias y el sistema vascular en sentido general, y en los trastornos de ritmo cardíaco que evolucionan a la aparición de arritmias cardiovasculares, la parada cardíaca y la muerte súbita. Se sabe que los pacientes que tienen daño cardiovascular en la evolución de la enfermedad sufren un 30% más de hospitalizaciones, la tasa de reingreso es más elevada, son más elevados los niveles de morbimortalidad y las secuelas que deja, en este caso, lo que es la enfermedad. La aparición de nuevas evidencias científicas a través de estudios multicéntricos, multinacionales y los ensayos clínicos realizados permiten aseverar o permiten establecer el importante daño al sistema cardíaco y el sistema vascular que se produce en el contexto de la enfermedad. Hace apenas unos meses, casi al unísono, aparecieron 3 estudios poblacionales realizados en grandes capitales de Europa, específicamente en Italia, en varias ciudades de Italia, varias provincias de Italia, en Nueva York, en los Estados Unidos, y en París, en Francia, sobre el incremento, llamando la atención sobre el incremento sostenido en el paro cardíaco extrahospitalario durante el periodo pandémico. Se hizo un estudio muy interesante, ya que se estudiaron las primeras 10 semanas desde el inicio de la pandemia en estas naciones, y se estudió comparativamente con respecto a las 10 semanas precedentes en el mismo periodo, en el año anterior, en el periodo no pandémico. Y fue muy llamativo. Por ejemplo, en el estudio que se hizo en Italia, existió un crecimiento de un 31,7 por 100.000 habitantes de los fenómenos paro cardíaco extrahospitalario que condujeron a la muerte súbita con respecto al mismo periodo precedente. En Francia se duplicaron las tasas por 100.000 habitantes también, y en la ciudad de Nueva York casi que se triplicaron los eventos de paro cardiorrespiratorio que se produjeron en este periodo. Entonces queremos definir o trataremos a lo largo de esta presentación de aportar algunos elementos que nos hagan pensar sobre la correlación existente entre COVID-19, daño cardiovascular, aparición de arritmias cardíacas y muerte súbita cardiovascular. Y nos preguntamos, ¿la aparición de muerte súbita o el incremento en los casos de muerte súbita cardiovascular que muestran estos estudios puede ser un hecho casual o sin lugar a dudas existe una correlación de forma directa y proporcional entre el incremento de los eventos de COVID-19 en poblaciones susceptibles o poblaciones de riesgo con una carga de riesgo cardiovascular y daño vascular aterosclerótico que se traduzca en daño miocárdico y que conlleva la evolución de la muerte súbita cardiovascular? Sin duda hasta hoy constituye una asignatura pendiente a pesar de las evidencias que pueden estar existiendo, pero bueno, vamos a brindar algunos elementos en la mañana de hoy. Este es un estudio multicéntrico realizado en varias naciones, en Italia, en España, China, Estados Unidos, sobre el número de pacientes afectados por COVID-19 y lo que es el incremento de la mortalidad. Pueden observar ustedes cómo década a década se va produciendo un incremento en la probabilidad o el riesgo para morir producto de la enfermedad a medida que avanzamos en la vida. Observen ustedes cómo a partir de la 6ª década de la vida se va
multiplicando exponencialmente el riesgo, séptima década de la vida hasta la octava década de la vida, donde prácticamente llega a ser alrededor del 30% y justifica el 30% de la mortalidad. Este mismo estudio, realizado, como decía, en estos países, observen ustedes el incremento en la probabilidad cuando el individuo tenía 80 años o más, el incremento en la mortalidad con respecto al total de pacientes vivos, comparativamente con edades inferiores a los 80 años. Les presento dos estudios de muerte súbita cardiovascular, uno realizado por el grupo de Chucks y colaboradores en los Estados Unidos, el estudio de Oregon, un estudio paradigmático de muerte súbita cardiovascular, y en el extremo derecho de la diapositiva, el estudio cubano de muerte súbita. Ambos tienen un denominador común, no solamente por la N de los casos estudiados, que supera los 1000 eventos, y por la incidencia de muerte súbita que ronda entre el 5 al 10% de los casos. Pueden observar ustedes cómo la muerte súbita tiene dos picos epidemiológicos. Hay un segundo pico epidemiológico que corre paralelo con la progresión del daño vascular aterosclerótico y el desarrollo de una enfermedad isquémica del corazón a partir de la cuarta década de la vida, con predominio en hombres. Lo mismo en el estudio norteamericano con el estudio nuestro realizado por nuestro equipo acá en La Habana. Observen ustedes cómo a partir de los 45, 59 años se ve un cambio con predominio del sexo masculino. Este cambio se va produciendo evolutivamente, lo vamos a ir viendo en la sexta, en la séptima década de la vida, y se corresponde básicamente con lo que estamos analizando desde el punto de vista poblacional en los casos de la pandemia por COVID-19. Este es un estudio, es un gran estudio chino publicado con más de 72.300 casos específicamente en la población de China, y llamó mucho la atención al analizar los factores de riesgo y las comorbilidades que estaban presentes en estos individuos. Se observó que el 14,8, casi el 15% de los casos superaban los 80 años. La presencia de enfermedad cardiovascular como antecedente, más del 10% de los casos, diabetes mellitus 7,3%, hipertensión arterial 6%, historia en cáncer 5,6%. En Cuba, el estudio sobre factores de riesgo cardiovascular en fallecidos de muerte súbita arrojó un predominio de la cardiopatía isquémica como antecedente de enfermedad coronaria, sobre todo en hombres, al igual que la hipertensión arterial, la hipertrofia del ventrículo izquierdo y una primera necrosis miocárdica crónica en el incremento de lo que es los casos. Para el sexo femenino tenemos la diabetes mellitus, que resultó altamente significativa, al igual que la obesidad, o sea, la condición de ser obesa, mujer diabética, incrementaba el riesgo de muerte súbita en alrededor de 2,5 veces. Observen ustedes el paralelismo con los principales factores de riesgo y comorbilidades que se encontraron, han sido documentados en grandes series, por ejemplo esta serie de China que vimos anteriormente, y los resultados para grupos poblacionales de muerte súbita. Un estudio que fue publicado donde tratamos de documentar un perfil de riesgo vascular aterosclerótico de fallecidos por muerte súbita cardiovascular en Cuba, vuelve a mostrar el peso que tienen algunos factores como la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes mellitus, la enfermedad isquémica coronaria previa, el tabaquismo y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Todos estos factores aparecen como factores preponderantes de gran importancia en los estudios poblacionales que se han realizado en los países donde han sido azotados fundamentalmente por la pandemia. Ahora, la muerte súbita en la COVID-19, desde nuestro modesto punto de vista, es un elemento multicausal. Existen dos grupos de pacientes. Hay un 85% de los casos que evolucionan a las complicaciones cardiovasculares que pueden tributar en muerte súbita, que son pacientes con factores de riesgo cardiovasculares como los que habíamos mencionado y enfermedad cardiovascular preexistente conocida. Pero muchas veces el azote de las formas graves de la enfermedad en individuos sanos, individuos jóvenes aparentemente sanos, conduce al daño miocárdico prematuro grave, que evoluciona al shock cardiogénico, a las manifestaciones de colapso circulatorio y tributa en muerte súbita cardiovascular, incluso en ausencia de factores de riesgo y enfermedad cardiovascular previa. De aquí que el diapasón se amplía, no solamente los pacientes con daño cardiovascular establecido, sino hay un grupo de pacientes en los cuales evolucionan a formas graves de la enfermedad sin antecedentes, sin factores de riesgo y se pueden complicar. Dentro de las principales complicaciones cardiovasculares están las lesiones miocárdicas, la necrosis miocárdica aguda, el efecto que producen las drogas, determinados fármacos, ya bien en el tratamiento de las comorbilidades de los enfermos, en la utilización de otras enfermedades, en el tratamiento, en los ensayos que se producen para el tratamiento propio de la enfermedad, incluso los medicamentos que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos para atender los casos críticos y que pueden producir alteraciones a nivel del intervalo QT del electrocardiograma y conllevar a una arritmia ventricular maligna tipo Torsades Point que tributa en muerte súbita cardiovascular. Son los eventos tromboembólicos una causa frecuente de complicación y muerte súbita, asociados fundamentalmente a la trombosis venosa profunda, a la tromboembolia pulmonar, las alteraciones de ritmo propiamente dicho en pacientes previamente sanos con un QT de base
puede ser basalmente normal o incluso a veces prolongado, o con determinados síndromes arritmogénicos que ante determinados gatillantes hace que se prolongue este intervalo que ustedes evolucionen a muerte súbita. Pacientes con difusión miocárdica, pacientes que evolucionan a una insuficiencia cardíaca, o bien pacientes con insuficiencia cardíaca crónico, o mencionamos pacientes con forma fulminante de la enfermedad que pueden evolucionar a un shock cardiogénico y tributos en muerte súbita cardiovascular, por ejemplo, los pacientes que hacen miocarditis aguda. De tal manera que el evento de la muerte súbita en la COVID-19 lo vemos como un evento multicausal y que se mueve un espectro grande de dos grupos de pacientes. Queríamos traer una revisión de un metaanálisis de más de 17.400 pacientes, donde se recogieron fundamentalmente la incidencia y el impacto clínico de los trastornos de ritmo en los pacientes con COVID-19. Pueden observar ustedes más de 17.400 pacientes. La incidencia de las alteraciones de ritmo fue del 16,8%, con un rango que se muestra entre el 12,8% y el 21,2%, y que está presente. Aquí quisimos traer básicamente aquellas series más llamativas donde los trastornos de ritmo, la incidencia de los trastornos de ritmo estaba por encima del 20% de los casos. Al analizar la mortalidad fue variable, como promedio un 20,3%. Los pacientes que tuvieron arritmia, prácticamente 1 de cada 5 pacientes con arritmia fallecieron, y se mueve una gama entre el 3,9% y el 100% de los casos. Hay un elemento llamativo, hay un estudio publicado hace apenas unos meses en China, 138 pacientes, donde se demostró con resultados bastante similares a los reportados por este metaanálisis, que un 16,7% de los pacientes tuvieron eventos arrítmicos. Y algo que ha aparecido como una constante en la literatura, la mayor prevalencia de los eventos en pacientes graves, pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, pacientes bajo soporte de ventilación mecánica. En este estudio, por ejemplo, un 44 contra un 6,9% de los casos. De tal manera que las arritmias cardíacas aparecen en un contexto de gravedad, de empeoramiento clínico hemodinámico de los pacientes, agravado por toda una serie de condicionantes desde el punto de vista cardíaco, estructural y bioeléctrico que justifican la aparición de muerte súbita cardiovascular. Aquí, a nuestro modo de ver, algunos de los mecanismos propuestos para tratar de explicar el daño miocárdico y vascular, ya sea de forma directa o indirecta, que conlleva la aparición de arritmias ventriculares malignas y tributos de muerte súbita cardiovascular. Vamos a decir de que la infección por SARS-CoV-2, inicialmente a nivel de los alvéolos pulmonares, se puede producir lo que es la invasión viral directa, que afecta, digamos, a lo que es los pulmones, al sistema cardiovascular, al corazón propiamente dicha. Y esto secundariamente puede propiciar la aparición de daño miocárdico, evolucionando a una miocarditis o a la progresión a una insuficiencia cardíaca crónica que estaba compensada hasta este momento, o una insuficiencia cardíaca aguda. A veces el daño no es un daño directo sobre el sistema cardíaco y el sistema vascular. A veces el daño se produce como consecuencia de la respuesta inmune normal por parte del organismo, con la llamada tormenta de citoquina, la liberación de toda una serie de sustancias mediadores que conllevan la hiperreactividad simpática, a los cambios del tono vascular, y propician, en este caso, la aparición de trastornos de ritmo. Causan su efecto, específicamente produciendo cambios dinámicos a nivel de la placa aterosclerótica, inestabilizando la placa y siendo responsable de la aparición de las grandes crisis ateroscleróticas, fundamentalmente el infarto agudo del miocardio tipo 1 y el infarto agudo del miocardio tipo 2. Aquí existen fenómenos no solamente limitados al corazón y a los pulmones, hay afectación también del sistema vascular, hay manifestaciones de afectación macro y microendotelial. Es muy importante decir de que el virus produce afectación a nivel de las células endoteliales, a nivel del pericito, y esto trae consigo básicamente o facilita un estado protrombótico que es básicamente en condiciones de disfunción endotelial, lo que conlleva a las alteraciones vasculares, hemorreológicas y de inestabilidad a nivel de las placas ateroscleróticas que tributan en isquemia miocárdica y en la aparición de arritmias ventriculares malignas. Esto es un fenómeno dinámico, es un fenómeno progresivo que cursa en la medida de paso del tiempo. Esto es una publicación muy interesante de las diferentes fases, cómo va evolucionando la enfermedad desde la invasión viral directa en la primera fase, infección temprana, donde se produce lo que es básicamente la interacción, inoculación, contacto con los receptores, el enzima convertidor en angiotensina 2 a nivel de la superficie de los neumocitos. Una segunda fase pulmonar, donde favorecido por las condiciones de la hipoxia se produce una lesión pulmonar aguda responsable del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y una tercera fase, que es la fase hiperinflamatoria, donde existen toda una serie de elementos de inflamación mediados sobre todo por la tormenta de citoquina y que aparece generalmente después del 10º día de evolución de la enfermedad. En este orden de pensamiento, entre los mecanismos que proponemos para tratar de explicar la asociación que existe de la muerte súbita en el contexto de la COVID-19, tenemos también los elementos relacionados con el tratamiento médico. O sea, la utilización de determinadas drogas para el tratamiento de enfermedades
cardiovasculares previas en los individuos. Recuerden que más del 10% de los individuos que evolucionan a formas graves y fallecen tienen enfermedades cardiovasculares previas. Y hay algunos fármacos como, por ejemplo, la amiodarona, la dronedarona, la flecainida, indapamida, nicardipino, etcétera, que tienen efectos básicamente sobre el sistema y tienden a prolongar el intervalo QT, favoreciendo la aparición de arritmias ventriculares malignas. A veces este paciente, además del daño cardiovascular, tiene otras comorbilidades, tiene otras enfermedades, enfermedades neuropsiquiátricas, enfermedades digestivas, enfermedades infecciosas, que conlleva la utilización de otro tipo de drogas que también tienen efectos sobre el intervalo QT. Ahora, específicamente relacionadas con la COVID-19, las drogas que se han ensayado con mayor o con menor éxito, de acuerdo a la evidencia científica disponible para el tratamiento de la infección, los antirretrovirales, la hidroxicloroquina, la cloroquina, uso de antibióticos como la citromicina, se ha demostrado científicamente, está plenamente reconocido el efecto que tiene sobre el intervalo QT en su prolongación y todos son elementos que favorecen la aparición de daño cardiovascular y tributan en muerte súbita cardiovascular. En otras ocasiones, hay un % de los casos, alrededor de entre el 15 y el 20% de los casos que evolucionan a formas graves, requieren ventilación mecánica, van a unidades de cuidados intensivos y para el tratamiento del shock séptico, el shock cardiogénico, el shock mixto que se produce muchas veces en estos pacientes, la utilización de determinadas drogas vasoactivas o determinados medicamentos también conllevan a producir alteraciones en la inhibición del citocromo P450, básicamente, y sabemos que esto es un elemento fundamental junto al bloqueo del sistema HER en la prolongación del intervalo QT y la aparición de muerte súbita cardiovascular. Hay un capítulo muy particular en el estudio del daño cardiovascular y la muerte súbita en el curso de la COVID-19, que son los síndromes arritmogénicos, aquellos pacientes con antecedentes de síndrome de Brugada, síndrome QT largo congénito adquirido, síndrome QT corto, taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica. Todos estos pacientes en el transcurso de la enfermedad por determinados factores gatillantes, como puede ser el estrés físico, el estrés psíquico, condiciones asociadas a reposo del sueño, la fiebre, que es un detonante importante en los pacientes con síndrome de Brugada, las alteraciones de la frecuencia de ritmo, etcétera, conllevan a la dispersión heterogénea de este intervalo y a la aparición de arritmias ventriculares malignas. Estos son ejemplos de algunos trastornos de ritmo que se producen por el uso de determinados fármacos que están en los protocolos, han sido incluidos en los protocolos desde el inicio de la enfermedad, drogas antivirales, antirretrovirales, otras antimaláricas, antibióticos, etcétera, con el riesgo arrítmico correspondiente. Observen ustedes cómo casi todas conllevan una prolongación del intervalo QT, bloqueos auriculoventriculares, prolongación del PR, QRS y a la aparición de arritmias ventriculares malignas tipo Torsades de Point, que facilita la aparición de muerte súbita cardiovascular. Estos son fármacos que se usan para tratar otras comorbilidades también con el efecto frecuente de prolongación del intervalo QT, antiarrítmicos, antidepresivos, antibióticos, antihistamínicos, etc. Hay un elemento importante y queríamos hacer alusión a él, que es la prolongación del intervalo QT. Sabemos que el intervalo QT es un intervalo electrocardiograma básicamente que relaciona los procesos de despolarización y repolarización ventricular. O sea, lo que es la sístole ventricular. Este intervalo QT se puede ver modificado, se puede ver prolongado en presencia de determinados factores que ya hemos mencionado. Por ejemplo, en los pacientes por el curso grave de la enfermedad donde existen alteraciones electrolíticas asociadas a la hipokaliemia, a la hipocalcemia, a la hipomagnesemia, pacientes por el empleo de determinadas drogas cardiovasculares o por otras comorbilidades, las propias drogas que se emplean en tratamiento de la enfermedad y la aparición de síndromes arritmogénicos, conlleva la prolongación de este intervalo y el incremento del riesgo, la probabilidad de que este individuo pueda tener una arritmia ventricular maligna tipo Torsades de Point cuando el QT corregido se ve por encima de 500 milisegundos. Han existido variaciones o cambios por encima de 60 milisegundos con respecto al QT basal. Esto conlleva dispersiones heterogéneas de la repolarización a inestabilidad eléctrica que evoluciona a la aparición de arritmias tipo Torsades de Point y en menor frecuencia fibrilación ventricular, conllevando a la aparición de muerte súbita. Aquí en el extremo inferior izquierdo tenemos algunos de los factores de riesgo para la prolongación del QT y la aparición de arritmia tipo Torsades de Point, como es el sexo femenino, frecuencias cardíacas lentas, la disminución, lo decíamos ya, de los niveles de potasio, magnesio, la aparición de insuficiencia cardíaca congestiva o shock cardiogénico, la presencia de un síndrome coronario agudo, la hipertrofia del tabique y la pared posterior del ventrículo izquierdo son algunos de los elementos, además de la interacción farmacológica de las diferentes drogas que se utilizan en el contexto del tratamiento del enfermo. UDESI y colaboradores hace apenas unos meses publicó en esta revista un algoritmo un poco que para tratar de disminuir el riesgo de muerte súbita cardíaca inducida por Torsades de Point en pacientes que reciben tratamiento para la COVID-19. O sea, todo paciente que sea diagnosticado y que requiera el empleo
de drogas específicas ensayadas en los protocolos, requiere en este caso la aplicación de este algoritmo, sobre todo aquellos pacientes con factores de riesgo, con comorbilidades cardiovasculares, que puedan en este caso ver prolongado el intervalo QT y lamentablemente evolucionar hacia una arritmia ventricular maligna que ocasiona una parada cardíaca y la muerte súbita. Se plantea que antes de iniciar el tratamiento, algo muy importante, medir el QT en un electrocardiograma de 12 derivaciones, dosificar los niveles de potasio, magnesio y calcio, suspender cualquier fármaco que pueda estar utilizando para cualquier otra comorbilidad que potencialmente al asociarse con estas drogas para el tratamiento de la enfermedad puedan prolongar el QT corregido, documentar algunos factores de riesgo, hay que analizar la edad, el sexo, la presencia o no de infarto miocárdico previo, la presencia de bradiarritmia, falla cardíaca, antecedentes familiares de muerte súbita, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes en régimen dialítico y demás. Ya sabemos que el 1% de los casos va a tener un QT por encima de 500 milisegundos y lo ponemos en rojo básicamente porque esto es un paciente en el cual es muy importante evaluar la relación beneficio-riesgo de muerte súbita. Aquí es muy importante suspender todos los medicamentos que prolonguen este intervalo, mantener la dosificación de electrolito con un potasio por encima de 4 miliequivalentes, magnesio por encima de 2, niveles de calcio normal. Este paciente tiene que tener una telemetría continua para estar analizando el ritmo cardíaco y la probable prolongación del intervalo QT. Y entonces hay que ser muy cauteloso y reducir el riesgo a través de la suspensión de estos fármacos que sean capaces de prolongar este intervalo. Este paciente requiere evaluaciones interdisciplinarias periódicas, donde participen especialistas de diferentes gamas, genetistas, cardiólogos, internistas, intensivistas, etc. Debe medirse el QT corregido con un intervalo de 2 a 4 horas después de la primera dosis administrada y evolutivamente con un régimen diario. Ahora hay 9% de los pacientes que ven un incremento en los niveles de QT en el sexo masculino por encima de 470 milisegundos, en el sexo femenino por encima de 480, pero sin sobrepasar los 500 milisegundos, en los niños por encima de 460. Esto alrededor del 9% de los casos. Este es el momento de tomar una pausa, de analizar el incremento en la probabilidad de riesgo de la aparición de este tipo de arritmia, mantener igual las dosificaciones de electrolitos por encima de estos valores considerados como normales, suspender aquellos medicamentos, hacer una revisión del stock de medicamentos, que el paciente tome las posibles asociaciones o combinaciones de fármacos que pueden incrementar potencialmente este riesgo, la evaluación interdisciplinaria y sobre todo evaluar el QT corregido a las 48 y a las 96 horas evolutivamente. Ahora, ¿qué sucede en 9 de cada 10 pacientes? Tienen valores de QT corregido en el hombre por debajo de 470, en la mujer por debajo de 480. Bueno, no hay ninguna dificultad analizando todos estos elementos para poder prescribir y continuar con el tratamiento, siempre que se realicen los controles correspondientes mediante el electrocardiograma de 12 derivaciones a las 48 y a las 96 horas. En caso que evolutivamente con respecto al registro basal después de administrar la primera dosis se observen cambios en más de 60 milisegundos en el QT corregido o hay un QT corregido de más de 500 milisegundos, entonces hay que analizar básicamente lo que habíamos planteado anteriormente. Hay que medir el QT, hay que suspender los fármacos, hay que analizar los niveles séricos de electrolitos, etc. Como meta tener, digamos, lograr en estos pacientes una disminución por debajo de 60 milisegundos, cambio en los niveles de QT o lograr que el QT corregido vaya por debajo de 500 milisegundos. La muerte cardíaca súbita, a manera general, y en la COVID-19 no es una excepción, es un fenómeno que no es frecuente y que exige determinadas variables para que pueda producirse. En primer lugar, la existencia de una cardiopatía subyacente. Cardiopatía que puede ser una cardiopatía estructural o no estructural. La cardiopatía estructural coronaria justifica el 80% de los casos, la no coronaria el 15%, las enfermedades miocárdicas primarias, cardiopatías congénitas, etc. Y los llamados síndromes hereditarios y trastornos eléctricos primarios, 5% de los casos. Sabemos que hasta esta parte de la ecuación, en el extremo izquierdo de la diapositiva, aunque tengamos presente una cardiopatía subyacente como puede estar presente en los pacientes con COVID-19, no necesariamente el paciente va a evolucionar a la muerte súbita. Se requiere de algunos factores que producen vulnerabilidad miocárdica. ¿Y qué cosa es un miocardio vulnerable? Un miocardio vulnerable es un miocardio susceptible a una gran crisis vascular, muchas veces aterosclerótica, ya sea por incremento en la disfunción ventricular izquierda, por la aparición de isquemia aguda en el contexto de una isquemia coronaria crónica o por fenómenos de inestabilidad eléctrica, que en presencia de determinados detonantes o gatillantes que se pueden producir en el curso de la COVID-19, como puede ser la fiebre, la isquemia aguda, los trastornos hidroelectrolíticos, los trastornos ácido-básicos, el estrés inflamatorio por la liberación de sustancias y mediadores, el efecto de los fármacos que hemos ido analizando, el efecto de la hipoxia, la sepsis grave, las alteraciones del sistema autonómico,
tributan en la aparición de muerte súbita cardiovascular. De tal manera que hace falta una cardiopatía subyacente, sea estructural o no estructural, en presencia de factores de vulnerabilidad miocárdica, determinados mediadores, como la disfunción del ventrículo izquierdo y la isquemia y la inestabilidad eléctrica, que en presencia de determinados factores agudos condicionan la aparición de arritmias ventriculares malignas y muerte súbita. Un poco que analizándolo en el contexto, los principales mecanismos desencadenantes los habíamos analizado. Miocardio puede ser vulnerable en un paciente con una enfermedad coronaria previa, porque los pacientes a través de la isquemia muchas veces evolucionan en el curso de la enfermedad, lo habíamos analizado, por las alteraciones vasculares que produce esta enfermedad, la liberación de toda una serie de factores proinflamatorios, la inestabilidad de la placa aterosclerótica, conducen a la aparición de síndrome coronario agudo y de esta manera arritmias ventriculares malignas. En otras ocasiones, las formas graves de la enfermedad, daño miocárdico, con elevación de los niveles de troponina, de marcadores. La disfunción del ventrículo izquierdo conlleva muchas veces, por ejemplo, en el curso de una miocarditis fulminante, una miocardiopatía aguda, a un episodio de insuficiencia cardíaca, al shock cardiogénico de la aparición de arritmias ventriculares malignas. Y es en otro caso, básicamente, donde se producen alteraciones eléctricas, como las que habíamos mencionado, asociadas sobre todo a drogas, en pacientes con cardiopatías genéticas hereditarias, que crean todo el sustrato ideal para la inestabilidad eléctrica y la aparición de arritmia ventricular maligna. Hasta acá lo que queríamos presentar en la mañana de hoy, tratando de analizar la posible asociación, la correlación que existe entre el incremento en el mundo de los casos de muerte súbita cardiovascular en el contexto de la pandemia de COVID-19. Muchas gracias.